La Facultad de Educación presenta Querido Docente, un podcast de UNIR en colaboración con Canva para Educación. Presentado por Fran Quesada. Bienvenido y bienvenida a Querido Docente, un podcast de UNIR en colaboración con Canva para Educación, donde tratamos algunos de los temas más relevantes del sector educativo y buscamos nuevos enfoques que te ayuden a mejorar como docente. Mi nombre es Fran Quesada y soy Country Community Manager de Canva para España, además de docente de la Facultad de Educación de UNIR. Hoy exploramos cómo la música puede convertirse en una herramienta poderosa para educar, conectar y emocionar. Además, tenemos un invitado muy especial que nos acompaña, que es docente, pianista y reconocido compositor cubano que ha compuesto para más de 100 proyectos audiovisuales y obras de teatro. Él es Rafael Guzmán Barrio. Es experto también en didáctica de la música y coordinación del máster en pedagogía musical de UNIR, con quien no solo hablaremos, sino que también escucharemos ejemplos prácticos tocados por su piano y explicados desde la vivencia más pura musical. Así que nada, con esta presentación, bienvenido Rafael, ¿qué tal? Hola Fran, muchísimas gracias por la invitación al podcast. Es un placer saludarte, así que bueno, pues estoy emocionadísimo de estar aquí contigo en esta entrevista. Pues nada, espero que la disfrutes mucho. Yo soy muy preguntón, simplemente decirte que te relajes, que la disfrutes y que estoy seguro que el resultado va a ser muy práctico para todos nuestros oyentes. Gracias. Sí decirte que siempre empezamos nuestro podcast preguntando a nuestro invitado y a nuestra invitada ¿por qué son docentes? ¿Vale? Porque mi pregunta hacia ti es cómo un músico compositor acaba siendo docente. Cuéntame. Bueno, por varias razones, Fran. Primera, una tradición familiar. La docencia me viene de la familia. Mi padre practicó la docencia, mi madre practicó la docencia, mi hermano practicó la docencia. Por lo tanto, vi que el proceso de enseñanza era algo familiar. Prácticamente lo tengo en el ADN. Por otro lado, recuerdo que cuando era jovencito, más jovencito, vi la película El Club de los Poetas Muertos. Cuando yo vi El Club de los Poetas Muertos fue un parteaguas. Yo dije que podía ser un docente, pero no solo ser un docente tradicional, sino un docente diferente, un docente que emocionara, un docente, porque yo siempre se lo digo a todos mis estudiantes, hay que ver El Club de los Poetas Muertos. Y a partir de ahí, eso ha inspirado a muchos a la docencia. Por otro lado, históricamente, Fran, de los grandes músicos, que yo no soy parte de los grandes músicos, pero los grandes músicos han encontrado en la docencia una vía para aprender y para canalizar y para depositar la tradición adquirida. Entonces, todas estas razones hacen que realmente la docencia para mí ya sea no solo un oficio, sino un estilo de vida. Qué bueno, me encanta. Arrancamos a lo grande. De hecho, cuando ha mencionado la película, la vi también. Aunque yo estoy presentando este podcast, yo también tengo pasado docente, tengo mucha experiencia y vas a ir viendo que siempre voy soltando algunas de mis experiencias con mi alumnado, incluso muchas de las dudas que tenía con otros compañeros de educación musical, te las voy a preguntar hoy a ti, así que estate preparado. De hecho, la segunda pregunta que quiero comentarte es que me daba la sensación que los docentes del aula de música pensaban que la música solo pertenecía al aula, ¿no? Al aula de música y de ahí ya no salía más, ¿no? Digamos que siempre tenía la sensación de que los proyectos se relacionaban en diferentes asignaturas, matemáticas, lo puedo mezclar con la lengua, lo puedo mezclar con un idioma, pero el aula de música siempre se quedaba en el aula de música. Por lo tanto, ¿cómo podemos usar la música como una herramienta didáctica real que vaya más allá del aula de música? Por supuesto, es que la música, es decir, más allá del aula de la música, debe enseñarse la música. La música se puede enseñar en contextos formales o informales, en cualquier espacio-tiempo. La música se puede enseñar matemática a través de la música, es decir, fuera del aula de música, en el aula de matemática. Se puede enseñar la historia a través de la música, es decir, fuera del aula de música. Se puede enseñar la lengua española a través de la música, pero los mecanismos. Se puede enseñar la apreciación cinematográfica a través de la música y también estamos fuera del aula de música. Es decir, el aula de música es una forma de ver
más o menos tradicional que viene de los conservatorios. Es decir, la palabra conservatorio dice conservar la tradición, por lo que el aula de música generalmente está atada a esos espacios donde increíblemente se conserva la tradición de hace 200 y 300 años atrás. ¿Qué hacemos la mayoría de los músicos? Prepararnos para ejecutar bien Mozart, Bach, Beethoven, que es lo que vas a ver a la mayoría de los conciertos. Sin embargo, que eso yo lo aprendí, cuando vas a un aula de artes visuales, que yo tuve la oportunidad en la Universidad de las Artes de La Habana de estar en un aula de artes visuales, el artista visual no piensa de esa manera. El artista visual quiere romper lo que se hizo ayer. Y el músico se prepara para interpretar algo bien que se hizo 200 años atrás. Por lo tanto, fíjate cómo esa aula de música atada al conservatorio hay que expandirla e incluir la creación, que es algo que se considera que los compositores o los improvisadores son como unas especies raras y que la mayoría de los músicos son intérpretes. Eso se logra expandiendo el aula de música más allá de ese contexto. Wow, me ha encantado la respuesta. Además que estoy totalmente de acuerdo contigo. 100%. Voy ahora con otro de los temas que me gustan mucho. De hecho, yo lo hice en el pasado y va muy relacionado con lo que me acabas de responder. Seguro que casi todos los profes hemos tenido un alumno, una alumna que compone una canción para aprenderse algo, ¿no? O la típica canción que todos mis alumnos aprendían el rap de las tablas de multiplicar. Entonces, quería preguntarte cómo podemos usar la música para mejorar la memoria, la motivación y la concentración de los estudiantes en otras materias. ¿Cómo ayuda la música a esto? Bueno, no soy neurocientífico, pero está más que demostrado. Esa rama del saber ha demostrado con pruebas que el aprendizaje de la música pues activa zonas que realmente están inactivas para los que no aprenden música. Es decir, eso está más que demostrado, que cuando se aprende cello, violín, piano o percusión o se crea, sencillamente se activan zonas que están normalmente o poco activadas o inactivas. Entonces, la música se puede enseñar para aprender números, para aprender historia, como ya dije, pero también para aprender historia. Por ejemplo, se me ocurre que yo esto lo he hecho de manera informal con mi sobrino, con mis sobrinitas. Yo enseño Bach con una historia. Entonces, por ejemplo, le digo, la bruja, por ejemplo, llegó la bruja. Aquí le estoy enseñando Bach, pero a través de la historia. Y sigue. Y fíjate que ahora viene la bruja, se está acercando. Y los niños se impresionan. Pero no hay que hablarle de Bach, ni hay que hablarle del barroco, sencillamente se está acercando con una historia y después la bruja va a desembarcar. Es decir, a través de la música y de buena música, no de reggaetón, tú le puedes insertar una historia y ya va creando una experiencia sonora que le aporta. ¿Me explico, Frank? Sí, 100%. Y que va a ser significativa para su aprendizaje. De hecho, dice, los niños lo interiorizan. Lo interiorizo yo en un segundo. Me ha encantado. Y es que además, eso, es decir, en el staff de profesores que nos movemos acá en nuestro máster el máster universitario de pedagogía musical aquí en la UNIR, en la Universidad Internacional de La Rioja, el staff tiene incorporado todo este proceso para llevarlo en cada una de las materias y de las asignaturas. Es decir, todo esto es un proceso natural que está en nuestros programas curriculares. No es algo personal, no es algo que está de eso. Es que ya los profesores de música tenemos estas herramientas para llevárselo a los estudiantes.
100%. Además es muy importante trabajar el currículum siempre porque cuando nos dice algún compañero, algún jefe de estudios que dónde está esto según la ley, pues lo que dices tú ya no lo dan para que lo trabajemos. Que quien no quiere es porque no, no se aplica. No se aplica. Exactamente. Vamos a hablar ahora de aprendizaje, de metodología y vamos en la misma línea, no todo con la música. ¿Qué cambiaría en el proceso de aprendizaje si la próxima vez que un docente tiene que planificar su clase pensamos en enseñarla cantando, moviéndonos o usando objetos cotidianos como instrumentos? ¿Cómo impacta esto en la motivación de nuestros estudiantes? Es decir, cambiemos nuestra manera de enseñar. No te lo lleves solo a la música, sino llévatelo también a otra asignatura, porque una de las cosas que intentamos en Querido Docente es enseñar ejemplos prácticos y que sean de inspiración. Entonces, si tienes cualquier ejemplo práctico para otro docente que quiera cambiar o introducir sobre todo la música en su asignatura, ¿qué nos dirías? Bueno, vamos a ir a los orígenes. Los orígenes, cuando vamos a los orígenes del hombre, tenemos el cuerpo y la voz. Por lo tanto, si vamos a la semilla, nuestro cuerpo y nuestra voz son herramientas fundamentales. Si utilizamos nuestra voz y nuestro cuerpo en el proceso de aprendizaje, el proceso de aprendizaje es más efectivo. Cuando hablo de la voz, el cuerpo, por supuesto que incorporo el movimiento. Es decir, el proceso de aprendizaje, y no estoy hablando solo para la enseñanza de niños, en cualquier edad, utilizar el cuerpo y la voz como principios fundamentales es importantísimo. Mira, está más que demostrado que cuando cantamos, nuestro nervio vago se activa. Es decir, la importancia del nervio vago para el sistema parasimpático es más que importante. Solo cuando cantamos en casa, de manera natural, la canción que nos gusta, el nervio vago se activa. ¿Y cuán importante es el nervio vago para nuestra vida diaria y el sistema parasimpático? Por lo que incorporar en nuestras aulas el cuerpo y la voz, y por supuesto el cuerpo, la voz y el movimiento, pues esa base va a hacer que el aprendizaje sea más efectivo. Si a eso le adicionamos que se aprende mejor cuando nos divertimos, pues ya, así de simple. Así de simple. La Fíjate, fórmula. La fórmula es hacerlo divertido, con cuerpo. No hace falta grandes recursos, no hacen falta tablet, no hacen falta móviles, no hacen falta nada. El cuerpo, la voz y la diversión. Muchos de nosotros, te voy a poner un ejemplo contrastante, nos cuesta trabajo deshacernos de la mala dieta porque la mala dieta está asociada a momentos, a grandes momentos de nuestra vida, a momentos familiares, con nuestra pareja, donde comíamos mal, pero está asociado a eso. Bien, es que lo malo se pega cuando nos divertimos, pero lo bueno también se pega cuando nos divertimos. Entonces, hay que enseñar con diversión, hay que enseñar realmente con estímulo, divertido. No se puede enseñar con control. Hay que dejar también el azar, hay que dejar el proceso de indeterminación, hay que dejar que el desorden también ocupe un lugar importante e incluso el ocio. El ocio es importante en el proceso de aprendizaje. Es decir, el ocio, cuando me refiero al ocio, es sin redes sociales y sin móviles. El ocio, no hacer nada, es un proceso también necesario del aprendizaje. Por lo tanto, con esos elementos que te doy, el cuerpo, la voz, la diversión y el ocio, yo creo que ahí tenemos ingredientes y combinaciones abundantes. Sí, tenemos que tenerlo en cuenta todos los días, yo creo. Eso, he dicho que es una fórmula, ¿no? Pero no, a todo el mundo no tiene por qué funcionarle, pero animo a que lo prueben. Y aprovechando que tenemos el piano y toda esta fórmula que nos has dicho sobre la voz y el cuerpo, siento decirte que me muero de ganas porque me des un ejemplo con ese piano concreto de cómo has enseñado algún contenido musical que tú quieras usando la voz. El cuerpo no, porque estamos en un podcast, no quiero que te pongas ahora a moverte, pero usando la voz para cualquier contenido del día a día de un docente. Bueno, bueno, estoy limitado por el cuerpo, pero por ejemplo, el piano, puse el ejemplo anterior. Ahora, por ejemplo, el piano, podemos
enseñar de una manera un poco más clásica, tradicional, a Mozart. Ahora, el ritmo, fíjate que aquí hay algo ritmático. Pa, 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 para, pa, po, po, para. Es decir, ya esa parte ritmática no hay que ir al Mozart sofisticado de enseñar lo que es un bajo Alberti o nada de eso. Simplemente con el ritmo y la voz, pa, 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 para, pa, ra, pa, para, pa. Es decir, con este ejercicio ritmático, que el ritmo para mí, que vengo además de un país rítmico, es el 70% de la batalla ganada, la ganas con el ritmo y después el otro 30% con la melodía. Simplemente cuando tú utilizas el ritmo, ya tienes más de la batalla ganada. Tienes el pollo del arroz con pollo vencido. Con el ritmo lo tienes. Ra, pa, pa, pa. Es decir, cómo tú puedes insertar Mozart primero con el ritmo. Ra, pa, 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 para, pa. Así de simple. Con voz y ritmo puede ser un escalón primero para llegar después al elemento melódico y después, digamos, explicarle al niño que hay un acompañamiento, que hay una melodía y hay un acompañamiento en un segundo plano. Pero todo puede partir desde lo más elemental, la voz, el ritmo. Y bueno, como me dijiste que el cuerpo no se podía ver, pero el cuerpo también se puede incorporar. Buenísimo, buenísimo. Y ahora una pregunta más complicada. Cada vez te lo voy a poner más complicado, que lo sepas. Contra, estoy asustado, Frank, estoy asustado. No. ¿Por qué crees que, personalmente, que hablo de una opinión personal y, por ejemplo, después de este podcast yo lo escucharía y con los ejemplos que nos estás dando me atrevería porque mi personalidad es así, ¿no? Pero para aquellos docentes que les cuesta un poco salir de ese enfoque más tradicional, y atreverse a enseñar de una forma más vivencial, más con la voz, más con el cuerpo, más cantada, todo esto, ¿qué consejo le daría o para empezar? Es decir, claramente a lo mejor no tienen los dotes para tocar un piano, pero con la voz y el cuerpo se pueden hacer muchas cosas. ¿Qué consejo le darías para empezar? Primera, que lleguen al aula libres. Yo vuelvo a la película al Club de los Poetas Muertos. Ver el Club de los Poetas Muertos es una lección, son miles de conferencias de pedagogía, están ahí incorporadas. Dejar soltarse de que nosotros llevamos la verdad, de que hay que controlar en el aula, es decir, ni nosotros tenemos la verdad, ni hay que necesariamente controlar al 100% el aula. Por supuesto que en el aula tiene que haber disciplina, pero tiene que haber determinado espacio para el azar. Fíjate, no hablo del descontrol, un espacio para el azar, para lo indeterminado, para la improvisación, que el estudiante se sienta libre. Yo recuerdo una amiga mía que me dijo que cuando nació su hija, la hija le gustaba pintar las paredes. Y claro, uno cuando tiene un hijo que le gusta pintar las paredes, dice, ay, mi madre, no, las paredes no. Pues ella sencillamente le habilitó una habitación para que pintara todas las paredes. Hoy por hoy esa niña es una gran pintora porque le dijeron, este es tu espacio, acaba con las paredes. Entonces, el aula tiene que ser un espacio donde determinados espacios y en determinado tiempo tiene que haber que el niño, la niña, el alumno, el adolescente o el de la tercera edad se sienta libre, sienta que puede expandir su imaginación. Por lo tanto, el docente que piensa que va a llevar la verdad, que va a llevar una información irrebatible, que va a llevar un proceso unidireccional y no bidireccional, pues es exactamente lo que no le recomiendo. Está bien. Entonces hay que ir con la mente abierta. Hay que ir con exactamente eso, con la mente abierta y no pensando que eso. Yo sé que siempre hay un programa curricular, sé también que hay un plan, pero dentro de ese plan tiene que haber un espacio a la arbitrariedad, tiene que haber un espacio a la libertad. Totalmente. De hecho, yo creo que lo sintetizaría en dos cosas. La primera es ser flexible, o sea, lo hablaba en otro episodio, que
un docente, características de un buen docente, ser flexible, porque tú tienes una clase súper bien preparada y tu alumnado te la puede tirar en un segundo por cualquier circunstancia, o incluso algún compañero, o incluso el tiempo, ¿no? Eso es 100%. Y lo segundo, me ha encantado, porque estoy también totalmente de acuerdo, es el tema de espacios creativos. Tenemos que dejar a los niños que se muevan, que se levanten, que trabajen en equipo, que aprendan de diferentes maneras. Habrá alguno que aprenderá a través del deporte, otro a través de la música, otro más de manera más tradicional, pero darle las herramientas para que aprendan y se desarrollen en espacios creativos, y las aulas deben de serlo 100%, 100%. Me está encantando esta entrevista, te lo voy a decir muchas veces, pero la estoy disfrutando mucho, pero sigo con mi tema más complicado. Cada vez te voy a poner más en un aprieto, que es el tema ahora de la diversidad, ¿vale? Como docente sabes que tenemos alumnos muy diversos, cada uno con sus características, y me gustaría saber cómo la música atiende a la diversidad, ¿no? Cómo puede ayudar a llegar a todos los alumnados, porque seguramente algunos aprenderán mucho más rápido a tocar el piano, otros no, y no hablamos tampoco de tocar instrumentos, hablo de aprender en general, cómo la música puede ayudar a esto. Fran, la música es inclusiva por naturaleza. Cuando tú vas a un concierto, cualquier concierto de música clásica, de rock, de pop, ves ahí a personas de todas las afiliaciones políticas, religiosas, razas, saltando y disfrutando. Por lo tanto, la música es de naturaleza inclusiva. Ya aprovechando eso, y ese es el ejemplo, los conciertos aunan. Por eso, por ejemplo, Daniel Barenboim hizo una orquesta con músicos israelitas y palestinos. Y así se han hecho muchos proyectos, porque la música de naturaleza ya es inclusiva. No aprovechar eso sería, vaya, un crimen de lesa humanidad. Es decir, tener la música donde el ritmo y la melodía ya aúna, aunque tengas estudiantes de diferentes nacionalidades, de diferentes razas, de diferentes capas sociales, da igual, da igual. Entonces, a partir de esa consideración, que es innegable, ya es llevarlo al aula, aplicarlo de manera inclusiva, que todos se sientan identificados. Si yo tengo en mi aula tres alumnos ucranianos, 4 alumnos africanos, 3 alumnos latinoamericanos y 5 españoles, siempre hay herramientas para que ninguno se sienta excluido, que todos se sientan identificados, que un día se lo dediquemos a un tipo de música, el otro al otro, que hay además música que le gusta a todos. Por ejemplo, estoy seguro que la música, el pop anglosajón, le gusta a todos. Un buen pop anglosajón, por supuesto. No estoy hablando de un reggaetón donde se está incitando al consumo de estupefacientes y la tontería y demerita a la mujer. No, nada de eso. Y eso, por supuesto, que la música es inclusiva. Mira, en nuestras aulas de UNIR lo que hay, la diversidad es el día a día. La diversidad. Solamente yo tengo en mi aula estudiantes europeos y latinoamericanos. Y dentro de los europeos hay diversidad. Y dentro de los latinoamericanos hay diversidad. Y cuando nuestros docentes y cuando yo como docente acometo eso, tengo en cuenta eso. ¿Para qué? Para que ambos se sientan identificados. Cuando vamos a hablar de programas, cuando vamos a hablar de programas pedagógicos o sesiones, intervenciones pedagógicas, ambos se sienten identificados. Sabemos que hay culturas distantes. Incluso dentro de Latinoamérica no es igual el estudiante colombiano que el ecuatoriano, que el de la costa, que el de la sierra. Sin embargo, poner ejemplos, que todos se sientan incluidos, es parte de nuestro proceso en UNIR, porque UNIR de naturaleza es diversa. Entonces eso lo ponemos en la práctica en el día a día. Qué bueno, 100%. Te voy a contar más cositas. No estamos llegando al final, pero ya has visto que cada vez te aprieto un poco más las tuercas. Ahora pongamos en la situación que yo soy un docente que ama la música. Yo soy especialista en educación física y en inglés, pero no en música, ¿vale? Por eso hablo de general. Pero yo, imagínate que soy docente de música, pero no tengo los conocimientos para tocar o componer, ¿vale?
¿cómo puedo usar la música en mi aula para enriquecer el aprendizaje de mi alumno? Muy bien. Entonces, bueno, de una u otra manera ya hemos hablado de que el cuerpo, la voz, las piedras, la madera, los pupitres son herramientas. Vamos a comenzar. Fíjate, hay alumnos, hay profesores que se formaron en el conservatorio. Vamos a decir, entre comillas, que tuvieron ese privilegio. Los que se formaron en el conservatorio, pongo privilegio porque se formaron en el conservatorio. Sin embargo, los que nos formamos, yo soy parte de ese mundo, ya hablé del conservatorio, tiene una gran desventaja, que conserva la tradición. Es decir, que te forma de una manera preparado para la tradición. Sin embargo, hay otro grupo de estudiantes, de profesores de música, que se formaron de forma empírica, porque los enseñó la familia, porque se formaron en espacios como se le dice, no informales. Y son músicos tan válidos como otros. Es decir, el conocimiento de música es relativo. ¿Por qué? Por ejemplo, en Cuba la mayoría de los grandes percusionistas se han formado empíricamente, se han formado en el barrio, los grandes tumbadores, los grandes... Sin embargo, bueno, es verdad que el piano, el violín y el cello viene del conservatorio. Ambos tienen derecho a impartir y tienen herramientas para impartir música a niños y tercera edad. Entonces, ambos tienen herramientas. El que se formó en conservatorio tiene que aprender de aquel que se formó en la empiria. Y el que se formó en la empiria también bebe del que se formó en el conservatorio. Es decir, el aula informal y el aula formal deben comunicarse, tienen que haber vasos comunicantes, porque yo que me formé en conservatorio he aprendido con músicos que se han formado en la calle, pero he aprendido muchísimas cosas. Por ejemplo, yo aprendí en la calle algo como la clave montada. Te lo voy a demostrar clarito. La clave montada y la no montada. A mí en el conservatorio me enseñaron Bach, Mozart y Beethoven, pero no me enseñaron la clave cubana 2-3 y 3-2, que tú la debes conocer. Seguro que la conoces, ¿no, verdad? Sí, bueno, sí. Pues yo aprendí con un negro del solar cuando la clave está montada y cuando no está montada. Cuando digo negro, lo digo porque en Cuba se dice de manera amigable. Es decir, es un colega que es negro, bueno, pues yo soy ahumado y el otro es blanco. No se ve de una manera despectiva en lo absoluto. Es que era un negro tumbador que me dijo, oye, blanquito, me decía a mí, pues la clave se está montada. ¿Qué quiere decir que está montada? Que cuando la clave está montada, el bailador no sale a bailar. No sale, porque su instinto le dice que no está sabrosa. Te lo voy a explicar. La clave montada es esta. Cumbaquí, cumbaquí. En la voz estoy poniendo la conga. Cumbaquí, cumbaquí, fíjate cómo coinciden los golpes. Cumbaquí, cumbaquí. Sin embargo, ahí no sale el bailador. ¿Cuándo sale el bailador? Cuando no está montada. Es ahora. Fíjate cómo se entrelazan los golpes de una manera polirrítmica más rica. ¿Qué te quiero decir con eso? Que hay que aprender también de la empiria. Es decir, el hecho de no saber música, voy a contestar tu pregunta, el hecho de no saber música, tocar piano, violín, los instrumentos de la tradición europea, no quita que tú no puedas enseñarle a niños una sabiduría musical legítima. Qué bueno, qué bueno. Además también, como comentabas al principio, la diversidad, ¿no? Que ambas vertientes pueden fusionarse, pueden cooperar, pueden trabajar. Y buenísimo el ejemplo. Yo creo que con el ejemplo lo has clavado. Voy a seguir disfrutándote. Y quería ahora preguntarte como docente, ¿cuál es tu contenido, tu asignatura? No, porque es muy global, ¿no? Pero esa clase que impartes pues todos los cuatrimestres y dices, esta clase la disfruto mucho, ¿no? ¿Qué contenido enseñas con el piano? Que tu alumno además le genera emoción y disfruta. Y acaban la clase y te dicen, Rafa, gracias por la clase de hoy, me ha encantado, he aprendido. Entonces quiero que nuestros oyentes pues también disfruten de ti un poquito más y les enseñes algo. O sea, decir, me encanta esta clase y enseño esto, déjame que te lo muestre.
Ok, Fran. Bueno, como todos los docentes, unas clases se nos dan mejores que otras. Hay asignaturas que se nos dan mejores que otras. Mi formación desde los 8 años es musical. Es decir, yo empecé a los 8 años a estudiar en un conservatorio, el Conservatorio Alejandro García Caturla de La Habana. Empecé a estudiar piano desde pequeño. Por lo tanto, mi formación es musical. Pero yo a los 14 años, te hago toda esta historia porque voy a llegar a la asignatura que disfruto. No voy a desviarme, no te preocupes. Pero yo a los 14 años, yo por razones que no voy a explicar ahora, que no entran ahora, yo cogí una relación, cogí una relación rara con mi instrumento, que hoy por hoy lo adoro, pero todavía tengo una relación de amor-odio con el piano. Y yo a los 14 años dejé de estudiar música. Acabé el nivel elemental. En Cuba el nivel de música se divide en 3 fases, nivel elemental, medio y superior. Y yo acabé el nivel elemental y me puse a estudiar una ingeniería. Esa ingeniería la acabé en la CUJAE, Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría, y me hice ingeniero en máquinas computadoras, pero después sentí nostalgia por la música y volví a la música y me metí a estudiar en el Instituto Superior de Arte. Voy a la asignatura. ¿Qué imparto hoy? Hoy yo imparto una asignatura que es sobre creación musical, elementos compositivos aplicados a la pedagogía musical, e imparto una asignatura que se llama acústica, que tiene más que ver con estos procesos físicos de recintos, microfonías, etcétera. Como ves, imparto una asignatura con contenido fundamentalmente musical y una con un contenido fundamentalmente, vamos a decirle, físico, ingenieril, más racional. Una más subjetiva, otra más objetiva, una más irracional y otra más racional. Te imaginarás dónde me siento mejor. En la de la música. Obvio, obvio. Exactamente. Entonces, todos los profesores, independientemente de que con la de acústica yo me siento bien, pero con la de la música me siento como pez en el agua. ¿Qué hago? Elementos compositivos. ¿Por qué me siento cómodo? Porque se piensa que los compositores y los improvisadores son seres extraterrestres, tocados por una varita mágica. Y no, cualquiera puede componer y cualquiera puede improvisar. El proceso de creación no es exclusivo para unos dotados. Eso es lo que yo trato de comunicarles todos los días a los estudiantes, que la creación no es para los compositores. La creación puede ser de todos, porque crear no es solo hacer una sinfonía sofisticada. Crear puede ser jugar con un sonido de una manera aleatoria y hacer una obrita que funcione pequeñita con determinada línea dramatúrgica. Por lo tanto, yo disfruto mucho la asignatura Elementos Compositivos porque le inculco a mis estudiantes, que son pedagogos, y a esos estudiantes que le inculquen a sus estudiantes que la creación puede ser parte de todos. Es decir, que no es exclusiva para el compositor fulano de tal, John Williams, no sé qué. No, John Williams hace cosas muy buenas, pero la creación es patrimonio de todos. Todos podemos crear. Entonces, disfruto mucho esa asignatura, que es la que imparto actualmente, elementos compositivos en pedagogía musical. ¿Por qué? Porque le digo a mis estudiantes qué elementos pueden insertar compositivos para la creación con un sonido es suficiente. No hay que crear la gran melodía, con un sonido es suficiente para jugar. Y eso que se le inculque en el aula. Ya, si logro eso, pues la batalla está vencida. Totalmente, totalmente. Es que estás como dando todo el rato titulares, tú no eres consciente, ¿no? Pero de cada pregunta podíamos sacar. Y lo que te comentaba también, aprovechando que tenemos el piano, ¿nos puedes dar algún ejemplo de cómo le enseñas a tus estudiantes algún contenido concreto? Bueno, mira, Fran, yo no enseño piano. Es decir, yo no soy profesor de piano. El piano es mi vehículo. Es decir, el piano es el vehículo para llegar a un procedimiento, para llegar a un recurso, a una determinada herramienta. Es decir, cuando utilizo el piano en el aula, es realmente para mostrarles a ellos, llevarlo a una determinada reflexión. Es decir, yo no soy profesor de piano de enseñarle a estudiantes de piano. Yo soy profesor de pedagogos. Ahora, eso mismo que te decía, por ejemplo,
con un sonido o dos sonidos, por ejemplo. Ahí, perfectamente. Con este sonido sería suficiente para, no hace falta una gran melodía para, digamos, una melodía. No hace falta eso. Yo le digo a los estudiantes, mira, pedagógicamente hablando, con un solo sonido, usted puede con ese sonido jugar rítmicamente. Y con ese sonido a la octava, porque el ritmo en sí tiene una personalidad. Con las intensidades. Es decir, no hace falta la gran melodía, sino solamente con un, y si le incluyes un sonidito más, esa disonancia que nos parece, esa disonancia acompañada con una imagen, es suficiente para demostrarle al estudiante que puede ser un dibujo animado, puede ser suficiente para que esta disonancia... ¿Te recuerdas la clave de 2-3 que de ahorita? Es decir, no hace falta una gran melodía, una gran armonía, simplemente enseñarle a los estudiantes que con un sonido se puede, rítmicamente se puede jugar, que ellos pueden acercarse al piano con libertad y sencillamente explorar. La exploración es el primer paso, la experimentación, y poco a poco, con un poquito más de oficio, vas haciendo obritas que vayan construyendo determinada idea que tú quieres acabar. Por lo tanto, te digo el piano, que es un instrumento sofisticado, pero pues es el que tengo aquí presente, pero puede ser cualquiera, puede ser la guitarra, lo que sea, que con un sonido... sería suficiente para uno sentirse, vamos a decirle, realizado haciendo música. Totalmente. De hecho, creía que me iba a tocar Los Mosqueteros. Pero ¿viste? ¿Era esa? Es que esa de Los Mosqueteros está hecha exactamente con ese recurso. Un sonido a la octava. ¿Ya? 100%, 100%. Qué bueno, qué bueno. Estamos terminando. Es verdad que no te quiero quitar mucho tiempo más. Voy con una última antes de despedir el episodio de hoy. ¿Crees que la enseñanza de la música debe ser diferente a esos niños y a esos adolescentes? Porque yo supongo que depende de la edad, escuchan un tipo de canciones u otras, las he estado comentando antes. ¿Cómo se enseña la música acorde a la edad? Digamos que va un poco, hay que adaptar el enfoque porque la emoción que se va a conseguir con una melodía no va a ser lo mismo para un estudiante que para otro. Va por ahí un poco. ¿Cómo adaptamos la enseñanza a la diversidad, en este caso, según la edad? Bueno, increíblemente, aunque nos parezca que a los niños hay que darle las cosas fáciles, cuidado con eso. ¿Por qué? Porque el niño es una esponja. El niño no tiene prejuicios. Digamos, nosotros... los adultos ya estamos prejuiciados, digamos, con el sistema tonal. Nosotros, si escuchamos una melodía atonal con la A delante, pues nos resulta áspera. Por ejemplo, esto es una melodía tonal. Eso nos parece un cuadro abstracto, ¿no, verdad? Sin embargo, a un niño de 7 años, eso lo toma con una naturalidad que hay que aprovechar. Por lo tanto, cuidado con eso. Los niños no quiere decir que haya que ponerle siempre la tríada fácil. No, porque el niño va a asimilar la tríada fácil y también va a asimilar el desplazamiento áspero. Eso le va a divertir tanto como lo anterior. Por lo tanto, hay un falso concepto de que a los niños hay que enseñarle la tríada fácil, lo que se escucha fácilmente, y eso de fácilmente es algo que nosotros estamos arrastrando nuestros estigmas, nuestros prejuicios. Por lo tanto, sugerencia, a los niños
que son una esponja, pues él va a aceptarlo todo. La música electroacústica más áspera le va a encantar. Sin embargo, si tú vas, yo por ejemplo una vez fui a un asilo de ancianos con una amiga, y en ese asilo de ancianos que estaban los viejitos así todo tumbados con frío, a esa hora por supuesto que yo no le voy a poner una música atonal, porque es otra. A esos viejitos, para revivirlos, hay que ponerle música de cuando ellos eran jóvenes. Hay que eso. Y exactamente, tocamos clásicos, tocamos pasos dobles y enseguida se reavivaron, enseguida empezaron a cantar. Por lo tanto, hay que tener cuidado con eso, porque siempre le digo a los docentes, no llevar nuestras limitaciones al aula, no llevar nuestros prejuicios al aula, porque en el aula pueden estar sedientos de algo que tú no has adquirido. Por lo tanto, el docente tiene que estar siempre abierto y tiene que saber que del lado de allá quieren y pueden aprender algo que muchas veces ni siquiera nosotros hemos incorporado. Entonces, hay que ponerse en el rol del otro y el docente tiene que estar en constante formación. Algo que aquí en nuestra Universidad Internacional de La Rioja estamos en el día a día. Es decir, arriba ahora realmente también estamos aplicando técnicas, herramientas, procedimientos pedagógicos de última generación, aplicando la neurociencia y por supuesto la inteligencia artificial que sea colaboradora, que nos ayude a los procesos en el aula. Pero el docente tiene que saber que si está frente a un niño, ese niño posiblemente sea una esponja que esté loco por saber mucho más allá de lo que sabe el mismo docente. Entonces, es lo que yo les recomiendo a los docentes, ponerse en el rol del estudiante. Por mi parte, decirte que ha sido un verdadero placer escucharte, aprender contigo, sentir cómo la música no es solo contenido, sino que también es una herramienta que genera emociones entre el alumnado. Muchísimas gracias por la invitación al podcast. Muchas gracias por compartir con nosotros y con todos nuestros oyentes este ratito donde la música tiene mucha importancia en la educación. Gracias. Y por último, volver a recordar que en Querido Docente, junto con UNIR, apostamos por el desarrollo continuo, que es lo que comentábamos, y que por ser oyentes de este podcast tienen un 5% de descuento en todos los másteres de UNIR. Gracias a todos y a todas por escuchar un episodio más y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! En UNIR apoyamos la formación continua de los docentes. Por eso, si escuchas este podcast, tienes un 5% adicional en nuestros másteres de educación, porque tu vocación merece seguir creciendo.